¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes 19:30, en vivo por aquí por la señal Metro. Gracias por elegirnos en este día y en este horario. Las recomendaciones hacemos siempre para que visiten nuestras páginas en internet, www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban, contacto@informereservado.net. También redes sociales, van a ver a lo largo del programa, Twitter, en Facebook. Ahí van a encontrar bien detallado en los zócalos. Hoy vamos a estar charlando sobre todo lo que viene aconteciendo en la ciudad de Buenos Aires. Contamos con la presencia de los legisladores porteños, Alejandro Bodart, del MST, Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica ARI. Hacemos también la aclaración que fue invitado el bloque oficialista, el bloque del PRO, se disculparon, no quisieron participar en el debate, como así también fueron invitados legisladores del Frente para la Victoria, que también se disculparon. Una pena, porque hubiese sido también como para contrapolar fundamentalmente con el bloque oficialista, como para contrapolar un poco más las posturas. En el día de ayer, jueves, finalmente se cayó la sesión, no bajaron la mayoría de los legisladores a sesionar. Se iba a tratar, se habían presentado creo que 3 proyectos al menos. Había una gran indecisión en el bloque del PRO, a lo mejor ya se sabía y estaban esperando no aprobar o no tratar ningún proyecto para dejarle el anuncio a Mauricio Macri. Lo que sí han votado y participaron todos los bloques que integran la legislatura porteña, obviamente solidarizándose con las víctimas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, caballeros, consideraciones que puedan tener respecto a lo que anunció Mauricio Macri, si es que se han podido notificar del decreto del gobierno de la ciudad. ¿Quién quiera comenzar? Yo creo que voy a arrancar por el tema de ayer. Yo creo que cuando pasan estas cosas, en general no hay sesión, cuando creo que tendría que ser la lógica la opuesta. No es la primera vez que se levantan sesiones en el medio de una catástrofe. Ya, por ejemplo, el 4 de abril del año pasado, que justo también en esa semana se dio todo el temporal que también causó grandes daños a mucha gente, también se levantó la sesión. Incluso cada vez que hay un problema serio se levantan, cuando tendría que ser lo opuesto, tendríamos que estar todo el día, si hace falta, sesionando para ver cómo le solucionamos a la gente. Sí, yo creo que ellos fueron cambiando, porque yo tuve la posibilidad de debatir incluso en algunos medios con ellos hasta el día anterior, al que planteaba, por ejemplo, la necesidad de tener una política de subsidios, tener una política de liberar el ABL, las patentes. O sea, te decían que eras poco más que un demonio, porque eras demagogo, populista, que eso no se podía, que queríamos hacer entrar en crisis la ciudad. O sea, y después cambiaron y vieron que sí se podía, que no va a entrar en quiebra la ciudad por darle solución a los problemas, ¿no es cierto? Y anunciaron algunas medidas que tenían que ver con algo de lo que estábamos reclamando. Por supuesto, a media máquina. Creo que todavía falta que abran más la mano, porque no se puede pijoterear ¿no es cierto?, con las necesidades de la gente. Hay una necesidad tremenda, gente que perdió todo, gente que perdió la vida, y familias que están en esa situación. Y creo que no solo era quiero anunciarlo yo, sino que también ha habido un retroceso. El gobierno tuvo que retroceder. Bienvenido sea que retroceda y que la gente por lo menos tenga algo, ¿no es cierto? Yo creo que lo mismo no puede legislar por decreto sobre estos temas el gobierno, porque la Constitución plantea que es la legislatura la que tiene que tratarlo, así que ese decreto va a tener que ir a la legislatura, y yo creo que hay que abrir el debate para ver si se puede darle muchas más cosas a la gente. Ahora la sesión especial se pasó ¿para cuándo? Para el martes. El martes. Para el próximo martes. Aparentemente va a ser el martes, pero yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es, creo que se tiene que ayudar mucho más contundentemente a la gente, porque el daño de esta inundación fue mucho más grande inclusive que los anteriores. Es decir, la ley que está vigente para ayudar en estos tipos de casos, que fue ampliada porque la anterior ya había quedado corta, es decir, tiene que ser ampliada nuevamente, tiene razón el diputado Bodart. Pero no solo eso, sino que la ayuda está pensada para poder comenzar de nuevo el día después. No se le puede pagar a la gente esta ayuda 1 año y medio más tarde, como viene pasando en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años con este tipo de ayuda, que es una ley especial. El que tiene suerte, al que se le reconoce el derecho a reclamar y a cobrar algo, se le paga al año o año y medio después. Eso no sirve prácticamente para nada, porque está pensado justamente no como modo indemnizatorio, creo que ahora se quiere cambiar el criterio, sino como
la gente que hoy perdió todo pueda tener una forma de arrancar mañana, pero no solo qué pasa con las sesiones, porque empezamos hablando de esto, el día posterior a una tragedia, sino qué pasa con las sesiones los días anteriores a una tragedia. Porque se habla de las obras, es cierto, las obras son, yo diría, la forma más contundente de minimizar o de evitar que haya este tipo de tragedias. Es decir, el clima va a estar, pero nosotros tenemos formas de minimizar las consecuencias del clima. Las obras se podrían haber hecho, amén de la negativa del gobierno nacional a autorizarnos un endeudamiento que es barato, que deberíamos obtenerlo y que deberíamos haber no perdido 4 o 5 años como perdimos. En el Arroyo Vega hay una autorización para hacer las obras desde el año 2009, si mal no tengo entendido de la legislatura. Estamos en el año 2013 y todavía no empezaron las obras. Entonces, ¿qué le dijimos siempre al PRO? Hay un plan A, que es el ideal. Cuando no tienen salida con el plan A, tenemos que dar un plan B. Estamos todos dispuestos siempre a votar el plan B. De hecho, lo hemos hecho en varias oportunidades. Ahora, si la lógica es me enfrento con el gobierno nacional porque me da rédito político, ahí están las consecuencias. Las consecuencias son sociales y son económicas para la gente. Sí, yo quería decirle, yo anoche estuve en una asamblea en el barrio de Saavedra, con los vecinos. Sí. Es difícil para uno de nosotros ir a esas asambleas, ¿no? Sí. Por más que uno le diga que es opositor, que no tiene nada que ver con el gobierno, que no pertenece al Ejecutivo, la gente está indignadísima y lo manifiesta públicamente hacia la dirigencia política, porque no distingue quiénes son. Afortunadamente me respetaron, me escucharon y ahí terminó la historia. Pero uno de los graves problemas que me plantearon es el tema de que las indemnizaciones no las cobran, ¿no? Ni siquiera esos 8.000 pesos que no sirven para nada, que no las cobran, que les piden un papel, otro papel, trámite, hasta que se cansan tal vez y no van más, o les pagan mucho menos que lo que se pide. Entonces, uno de los problemas que tenemos que tratar nosotros en la legislatura es que esto sea inmediato y automático. Es decir, la persona que vive en ese barrio, que está afectada por la inundación, es planta baja, bueno, inmediatamente hay que darles el dinero, porque con eso pueden ellos recomenzar su vida familiar, poder tener los bienes necesarios para, por lo menos para vivir. Y después no ponerle tope, porque hay gente que ha perdido mucho acá. Ha perdido mucho. Entonces, claro, dejarlo abierto como bueno, dejarlo abierto. Decir, mira, acá tenés, proporcional al gasto. Acá tenés 20.000 pesos, nosotros planteábamos que fueran 25, vamos a debatir el tema. Bueno, acá tenés 25.000 pesos como para recomponer tu vida. Y después haremos el papeleo a ver cuánto perdiste, cuánto no perdiste. Pero creo que lo que está esperando la gente, estaban todavía sin luz, sin agua, secando las cosas en la puerta, la verdad es que es desastroso. Y no solamente en Saavedra, en la zona sur también ocurrió, donde es el barrio Sildáñez, que está invisibilizado. Los medios de comunicación buscan siempre donde es más accesible la zona norte. Pero creo que tenemos que dar una solución inmediata, con un monto y que llegue rápidamente a todos los ciudadanos afectados. Lo que pasa que, como decía Bodar, arrancamos mal. O sea, si frente a una tragedia, una catástrofe, la reacción inmediata es levantar la sesión. Son gente que tiene poca sensibilidad social, es evidente que o no reflejan los problemas de la gente, están muy alejados, llegaron tarde, pero en vez de llegar tarde y meterse en la situación, se quedaron en una burbuja, porque yo la verdad que... Como expectante, midiendo. Claro, y especular con el tema, no si gasto un poquito más, un poco menos, con esta situación de tragedia, yo me gustaría que le hubiera pasado a alguno de los funcionarios, ¿no es cierto?, que estar en una situación donde se pierde todo, ¿no es cierto? Y volver a comenzar de nuevo es una situación desesperante. Ni que hablar con la gente que perdió a un familiar de la manera que lo perdió, porque, o sea que ahogarse en siglo XXI por una lluvia. ¿El edificio tiene subsuelo? ¿Qué cosa? ¿Tiene subsuelo la legislatura? Sí, tiene subsuelo. Sí. ¿Qué hubiese sucedido si un trabajador, como pasó con el trabajador del subte, bajando al subsuelo, en un hipotético caso que se hubiese inundado la legislatura, hubiese fallecido? Sí. Bueno, es que ese es un caso también particular, porque estábamos justo charlando antes de comenzar, de que parece que le dieron la concesión que ya cerraron la nueva concesión con Metrovía. Esa es la información de último Es un dato interesante, ¿no? Porque hace unos días, ¿no es cierto?, tuvimos una muerte por la negligencia de esta patronal, es la tercera muerte, porque mandó justo a la persona que tenía que desagotar el servicio de subte,
¿no es cierto?, lo mandaron a trabajar sin que estuviera cortada la energía eléctrica del tercer riel, ¿no es cierto?, y se electrocutó, murió como un perro, ¿me entendés?, ahí en el medio de la oscuridad, con gente, ¿me entendés?, insensible. En una estación nueva con sistemas nuevos. Ahora, a esa empresa, sin auditoría, sin nada, que hace lo que quiere, manda a la gente, ¿no es cierto?, con esa insensibilidad, o sea, a esa gente se le renueva el contrato. O sea, justo para eso estuvieron rápido, para discutir subsidios, todo tenemos que ver todavía cómo hacemos para que se concrete. Pero esa es la doble moral un poquito, ¿no es cierto?, que hay. Yo también me enteré de otra cosa, que están por presentar de nuevo el pedido para que el juez retire la cautelar y vuelvan a dar el tarifazo del subte. Están pensando, ya lo tienen listo, no sé si lo presentaban hoy o lo presentan el lunes. O sea, mientras la gente, estamos con esto y están pichuleando un peso más, un peso menos, le quieren dar por la cabeza a la gente, ¿no es cierto?, de nuevo con los 3,5. Esa es la sensibilidad de esta clase política. Yo creo que por eso la indignación de la gente, porque si estuvieran un poco más acompañados por el Estado, si hubiera un Estado presente, yo creo que la gente, ¿no es cierto?, que tiene una bronca bárbara y que la va a seguir teniendo, pero vería, bueno, hay alguien que intenta mitigar, ¿no? Acá la clase política se lo opuesto. Ahora, ¿es tan difícil de instrumentar una medida como, por ejemplo, recién señalaba Camps, que a la gente se le dé de entrada, bueno, después discutimos, ¿no? Nosotros lo vivimos porque Porque yo he escuchado comentarios respecto, desde el gobierno de la ciudad, de decir, no, pero se imaginan lo que es mandar inspectores casa por casa. De hecho, la ley tiene previsto eso, porque ante una eventualidad como esta, el cúmulo de trámites es tan grande que cuando se pasan tantos días se da por cierto lo reclamado. Justamente para que no se invoque que es muy engorroso, que se tarda mucho tiempo, que hay que revisar uno por uno. Sí, la ley dice que tiene que haber una revisión del gobierno de la ciudad, pero si pasado tanto tiempo, que son 30 días, no se hace la revisión, se da por cierto lo que se está reclamando. Entonces, justamente para que no se demoren las cosas. Tardaron 1 año y medio la primera vez, creo que la segunda lo bajaron un poco el tiempo. Ahora digo, no nos quedemos solo con la atención inmediata que hay que dar, que hoy lo que importa es la atención inmediata, ¿sí? La contención inmediata y la ayuda inmediata para poder salir al día después. Pero digo, tenemos presentados proyectos que ni siquiera son de nuestros bloques, de oficinas meteorológicas propias, porque se pasan la pelota entre el Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuese un capítulo menor de la pelea de siempre de entre ciudad y nación, que nos está conduciendo a muy mal camino, eso hay que decirlo. Lo tienen cajoneado. Tenemos proyectos para planes maestros de emergencia en caso de inundaciones. Ni siquiera saben desviar el servicio público de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera clausuran debidamente o cancelan debidamente los pasos bajo nivel para que los autos no se metan cuando ya pasan determinados niveles de agua. Es decir, cuestiones tan elementales que se dan en toda ciudad del mundo. En la Ciudad de Buenos Aires parece que estamos viviendo en el siglo pasado. Las cuestiones de las obras grandes, las complejas. Digo, y la concepción general de hacia dónde vamos, es decir, del planeamiento urbano. Hasta ellos mismos repiten que el cambio climático está generando exigencias mayores a las ciudades respecto de lo que tenemos que soportar. Ahora, cuando deciden qué es lo que van a hacer en términos de obras y todo lo demás, o de quiénes pueden construir y qué cosas, cemento por toda la ciudad. 34 hectáreas le van a quitar al Parque Roca, que es una de las grandes esponjas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer un playón de transferencia de carga con un negocio fenomenal. Y que no le reditúa un peso al gobierno de la ciudad. Pero repiten después como loro, porque digo, ayer fui a un programa de televisión con diputados del Frente para la Victoria que repetían como loro la teoría, que yo creo que es cierta y que contribuye a empeorar la situación, de que en la Ciudad de Buenos Aires se está construyendo para mal, es decir, están poniendo mayor dificultad todavía al sistema como ya está funcionando. Y yo la miraba y le decía, pero vos votaste eso, estamos todos locos. En este país ya nadie se hace cargo ni siquiera de que levanta la mano para una cosa y después le echa la culpa a eso mismo. Me mandó Cristina. Ahora, también, y en este caso, a ver, me voy a poner en el sillón del jefe de gobierno. No es una manera de, y me parece que tarde a lo mejor reacciona Mauricio Macri, de estar tirándose tierra para arriba y llegó el momento que le empieza a caer encima, autorizando obras que después, porque ¿qué termina sucediendo? Yo lo escuchaba al arquitecto Levingston, si no me equivoco, de señalar, se le dan permisos y los brokers hacen sus negocios y hacen sus emprendimientos fabulosos y multimillonarios, se generan los problemas y después le pasan la pelota al Estado. Dicen, bueno, se genera tal problema, se construyó el DOT, ¿no? Se le dio autorización con todos los problemas que sabemos que
terminaron resultando a partir de eso. Y ahora se le pasa la pelota al Estado. No, pero el Estado tiene que hacer las obras por lo que... Sí, pero no las van a hacer, porque yo creo que... No, pero yo lo que iba es, se están tirando para arriba y llegó el momento en que les empieza a caer encima. Pero el problema es que trabajan para un grupo de empresas. Yo creo que, por ejemplo, el DOT, Grupo IRSA, sí. Todas las leyes que se votaron el año pasado, que votó el Frente para la Victoria junto con el PRO, son para beneficiar en gran medida ese mismo grupo económico. Incluso por eso, cuando parece que se pelean el PRO y el kirchnerismo, ¿no es cierto?, es una ficción o es una actuación para las cámaras, porque después trabajan para los mismos grupos empresarios, los cuales le votan todos juntos para que sigan haciendo los desastres. Pasa lo mismo con Metrovía, ¿no es cierto?, y en este caso de la construcción, o sea, le han dado todo. Después, ¿qué va a pasar? No van a controlar nada. Y lo que pasa es que las consecuencias son las que estamos viviendo ahora. O sea, están haciendo... O sea, la catástrofe esta, ¿por qué viene la catástrofe esta? O sea, que se volvió loca la naturaleza. Primero discutamos que esta catástrofe tiene la mano del hombre. No tiene nada que ver, por ejemplo, el monocultivo que está haciendo, ¿no es cierto?, que cada vez avance la desertificación en el país. No tiene nada que ver la megaminería, no tiene nada que ver la deforestación brutal que están haciendo, que apuesten al colectivo, ¿no es cierto?, y destruyan los trenes. O sea, el cambio climático, ¿por dónde viene? O sea, eso los ve junto al gobierno nacional y todas las políticas. No tiene nada que ver la construcción esta de locos que están haciendo. O sea, la obra de la 9 de julio no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver con esto, por ejemplo. Yo recuerdo tantas veces que Camps me señalaba, y recuerdo viejas charlas donde venía señalando, la ciudad la están transformando en una gran pileta. Total. Y hoy cuando nos encontramos me decía, bueno, finalmente esa pileta está impermeabilizada. Claro. Está totalmente impermeabilizada la ciudad. Y yo creo que también el gobierno viene sosteniendo este discurso de que son acontecimientos que suceden cada 10 años, cada 20 años, cada 100 años. Y la realidad es distinta. Nos estamos inundando una vez cada 3 meses, varias veces por año, ¿no? Entonces, ese es un justificativo para no hacer las obras, para no asignarle prioridad. Y Macri, cuando dice el otro día en la conferencia de prensa, tenemos que empezar a hacer obras que no se ven pero salvan vidas, está reconociendo que hasta ahora han hecho obras visibles para salvar a los empresarios. Es decir, han hecho obras que se puedan manejar con el marketing, como le recomendó Durán Barba hacer el Metrobús de la 9 de julio, que era la impronta del macrismo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Los juegos de agua, los juegos vanguardistas en las plazas, todo sobre cemento. Todas obras que se pueden mostrar, se pueden inaugurar, se puede hacer publicidad. Y las obras que realmente necesita la ciudad, como son los canales aliviadores en el Vega, en el Medrano, esas no las hacen. Ahora, pero al margen de las obras, yo les comentaba recién fuera del aire y me parece interesante compartirlo con quienes nos están mirando. Hay un dato que dio Julio De Vido en el día de ayer, que De Vido señalaba, vieron que en un principio se acusaba a la hora de decir las obras que se hicieron y no se hicieron, y si lo que se hizo bien o mal, todo el mundo empezó a señalar a Tecnópolis por la inundación en barrios linderos que nunca se había dado. Entonces, a partir de ahí nos informamos sobre obras que se hicieron y aliviadores que también se construyeron a la hora de montar Tecnópolis. De Vido da como dato que el día de la tormenta, esa madrugada, a las 9 de la mañana, los piletones, o sea, vendrían a ser el aliviador, que justamente ¿cuál es? El Medrano es el que afecta directamente esa zona. A las 9 de la mañana estamos en un nivel normal, mientras nosotros estábamos viendo gente inundada, que tiene que ver justamente por dónde va todo el Medrano, gente que era al mediodía y todavía seguía inundada. Entonces, eso claramente, más allá de las obras que haya, como usted señalaba, Camps, que haya que hacer, y que eso está completamente fuera de discusión, ni siquiera se mantiene lo que está hecho, porque si los aliviadores estaban en un nivel normal, quiere decir que el agua estaba fluyendo por el Medrano y estaba saliendo al Río de la Plata donde tenía que salir, y el agua estaba estancada arriba porque estaban todas las alcantarillas entonces tapadas. Hay dos problemas. Estaban tapadas, casi el 60%, según datos del propio gobierno de la ciudad. Hay dos problemas. El nivel del agua subió en la madrugada porque la capacidad de escurrimiento del túnel del Medrano no es suficiente. Entonces sale el agua por las alcantarillas hacia arriba. Yo tengo un amigo que vive allí, tenía 1,5 metros de agua en el jardín. ¿Cómo llegó el agua al jardín? Llega a través de los pluviales y sube, porque como el Medrano no puede desbordar, tira el agua por las alcantarillas. Claro. Ahora después no baja porque están taponados.
Si se tapona con la basura, porque están las hojas, están las bolsas de basura en la calle, no se la recogió, entonces por eso es que no baja. Ahora, son dos problemas. La tormenta comenzó fuerte 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Qué hacía tanta basura en la calle a esa hora? Bueno, ese es un gran problema, ¿no? Hay que recordar una cosa, la relación de la basura, el contrato más grande de servicios de la Ciudad de Buenos Aires, al que se le pagó hace poquito 220 millones de pesos más para que estén todos tranquilos y contentos los compañeros trabajadores del gremio, para dejar en realidad contento al nuevo ladero político que es Moyano. Tiene que saberlo la gente. La ciudad se endeudó con el voto de muchos para pagarle 220 millones de pesos más que no se debían pagar. Para pagar un servicio que es malo, un servicio que es costoso. Pero el servicio sale cerca de 3.000 Un servicio millones, que es costoso. Adicionales, 220 adicionales. Son casi 3.000 en total. Digo. Para las indemnizaciones. 3.000 es el contrato. El resto es la gracia, el pan dulce de Navidad que se le dio a Moyano. Pero digo, es muy caro eso. Podríamos haber empezado las obras del Vega con 220 millones de pesos. Podríamos haber hecho un primer tramo. Y una cuestión que... Entonces, es también una cuestión de prioridades. Yo siempre digo, en la Ciudad de Buenos Aires difícilmente sea una cuestión de plata. Claro. Es una cuestión de prioridades, es una cuestión de sensibilidad política y es una cuestión de oportunismo político, que nos deja en este problema, contentos algunos y inundados a otros. Yo, por ejemplo, con el tema de la plata... hay muchas variantes para tener más plata para destinar a lo social. Acá el gobierno lo que quiere cortar es todo lo que tiene que ver con los gastos necesarios, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades sociales de la gente. Estamos hablando en este caso de inundaciones, podríamos hablar de muchos rubros. Sin embargo, plata hay. Estamos en una ciudad que si pusiera, ¿no es cierto?, le cobrar ingresos brutos a la compraventa de acciones, por ejemplo, podría recaudar una fortuna como para solucionar no solo el problema obras estratégicas podrían ganar y no lo cobra. Se pierde, por ejemplo, de cobrar todos los años. En todos los distritos que están creando esta política de los distritos, muchos de los cuales incluso les ceden terrenos públicos para que las empresas se instalen, se hacen sobre la base de no cobrar ingresos brutos, no cobrar ABL, no cobrar nada. El caso del playón que estaba recién señalando es un claro ejemplo de eso. Mientras a la gente discuten durante 3 días si le van a dejar de cobrar el ABL al que esté inundado, si le van a dejar de cobrar patente. Y ahora hablan de 6 meses, o sea, no hablan de, a ver, muchachos, ¿qué se necesita para que la gente se recupere? ¿Qué perdió? No, ahí quieren recortar, tienen ese espíritu, ¿no es cierto?, mezquino, pero con las empresas, con los grandes grupos, no, ahí le dan todo. Por eso a IRSA le van a dar todo, le van a dar todo a Metrovías, le van a dar todos los contratos a la basura. En la basura, una cosa que es tremenda, hay una zona que es estatal, que se dejó como estatal para que sea testigo y que permita negociar con las empresas privadas. Esa zona sale 1/3, Lugano. 1/3 del dinero que se le paga, o sea, por el mismo sistema, por cuadra, en la zona estatal se gasta 1/3 de lo que piden las privadas. Y las privadas, ¿no es cierto?, la mugre que dejan, o sea, encima ni se controla. ¿Y es efectivo el trabajo que se está llevando en Sí, es efectivo y tiene problemas que se pueden solucionar, pero es mucho más efectivo y más barato, 1/3 en el peor de lo de los que costa. casos es igualmente inefectivo. No es mejor, porque es mejor por un problema. Porque es que la gente lo hace, incluso lo hace con más ganas al trabajo, que es como, porque acá tenemos una concepción, mientras los dirigentes están ausentes, de vacaciones, cuando están acá están pensando en cómo no gastan, es la solidaridad de la gente, ¿no es cierto?, la que soluciona los problemas. Y yo creo que es un poco la contracara, ¿no?, de todo lo que nos está pasando. Igual hay que aclarar, porque si no, el televidente que puede ver esto va a decir, bueno, están agarrando, son 3 diputados de la oposición, identifican los temas que creen, o los conceptos que creen. No, que son de partidos Nosotros bien creemos que además, pero me parece que apuntan hacia el mismo. Además creemos que los temas que hay que solucionar en la ciudad, hay que solucionarlos. Lo que pasa es que hay que buscar la inteligencia, la forma de hacerlo, de manera tal de que no tenga un beneficio o un perjuicio mayor. La transferencia de carga hay que ordenarla. Las cargas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y suroeste hay que ordenarla, porque es así, es un fenómeno. La Ciudad de Buenos Aires es un gran mercado que requiere distribuir carga. Ahora, ¿es la forma impermeabilizando 34 hectáreas del Parque Roca? ¿Esa es la forma? ¿Se midió el impacto ambiental? Sí, se deja a la empresa, siempre que mide el impacto ambiental. Digo, es un chiste, es el modelo Julio Devido, vos que lo mencionabas, ¿no? A las empresas mineras, dejarlas que ellas hagan el impacto ambiental. ¿Qué te van a decir? Que no hay impacto ambiental, por supuesto. Bueno, es el mismo modelo, la misma lógica. Hay que solucionar, hay que hacer un ordenamiento del tránsito en la 9 de julio, bueno, pues hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay 5 maneras distintas de hacerlo. Hasta que lo llama un juez, recién dicen que puede haber 2 o 3 maneras de hacerlo. Si no, es guerra contra todo el mundo. Yo quisiera agregar algo porque ha habido falta de contención
a los damnificados. Yo te decía que estuve anoche, yo volví de la zona donde no hay luz, todo lo que es García del Río, las calles adyacentes no tenían luz, no me crucé con un solo policía de la metropolitana, la Comuna 12 la tiene la metropolitana, nos cuesta fortuna. Sí. Iba la gente con la linternita, y yo iba con la diputada Virginia González Gá, y le digo, mira, acá en cualquier momento o nos roban o nos asaltan, porque no había nada. No había ni luz, que se puede resolver con un grupo electrógeno, y no había policía. Y la gente se siente totalmente sin contención. Inclusive el mismo día del diluvio, recién al mediodía aparece Vidal con un trajecito de agua bajo techo, donde no caía una gota de agua, a hacer la conferencia de prensa. Hasta ese momento la gente no recibió ninguna contención, ni siquiera la simple presencia de los funcionarios como para solidarizarse o ver que alguien está haciendo algo. Y me parece que ese también es un gran déficit que ha tenido el gobierno en esta emergencia. Me parece que algo también que dejó toda esta situación es que la gente no se tome las cosas como en su momento se lo quiso mostrar, como una tragedia climática. Yo los otros días escribía un artículo, cuando escuchaba hablar de tragedia climática, escribí un artículo donde ya desde el título estaba asentando mi posición. Si nosotros aceptamos que esto es una tragedia climática, entonces estamos confirmando que Mauricio Macri es una tragedia política. Usted lo dijo. Y hay que saber que así como hubo un intendente, por ejemplo, que dijo que estaba acá cuando estaba en Brasil, hay que saber que están aumentando la cifra de los milímetros que cayó para intentar zafar de las responsabilidades. Porque es cierto que fue una cantidad de agua importante, pero es lo que decía el diputado, no hace falta irse 100 años atrás, porque quieren mostrar de que esto no va a pasar de nuevo. Va a pasar de nuevo, y si no se solucionan los problemas, la gente va a sufrir esto o consecuencias peores. Por eso es que el propio jefe de gobierno lo dice, esto va a seguir pasando. Ahora, la gente que tiene que pensar, él me dice esto va a seguir pasando y me dice que las obras no se van a hacer y que mitigar las consecuencias tampoco se pueden hacer, entonces pero si ya había dicho que en la ciudad y no se puede esperar otra cosa cuando llueven más de 60, 70 milímetros. Bueno, la gente que decirle ya lo había dicho, háganse la idea de que van a vivir inundados. Hay planes alternativos, se perdieron 4 o 5 años para solucionar la cuestión del Vega, se perdieron 4 o 5 años, eso lo tiene que saber la gente y eso lo tiene que reconocer el gobierno de la ciudad, así como también tiene que hacerse responsable el gobierno de la nación, Julio De Vido y Cristina Kirchner. No puede ser que uno le eche la culpa al gobierno nacional o al clima y ninguna parte de la responsabilidad sea de uno. Digo, y Cristina Kirchner también tiene que revisar su cuestión, porque lo de la plata en realidad vino a poner blanco sobre negro que en realidad no es una cuestión de un mal manejo del que lo hay del gobierno de la ciudad, sino que el estado presente del que tanto hablan se manifiesta absolutamente ausente cuando se pasan las cosas que pasaron en La Plata. Son los dos responsables, todos son responsables. Ahora discutamos cómo solucionar el problema de la gente y mañana cómo evitamos que esto se siga dando. Ya estamos yendo, saben que todas las expectativas, obviamente va a seguir toda la gente mirando la legislatura a ver realmente qué respuestas salen desde ahí. Sería interesante que bajen todos los que tengan que bajar como para dar la discusión que hay que dar. Y en tal caso, si tienen diferencias, bueno, que se zanjen en una discusión democrática. Muy interesante también la manera que tiene Mauricio Macri de contar sus vacaciones, solamente contando sus días hábiles. Yo los invito a los trabajadores municipales que hagan la prueba. Te tocan 15 días de vacaciones, no son 2 semanas, son 3. Contás los días hábiles y te van a tocar 3 días de vacaciones. Una innovación revolucionaria de Mauricio, que cada vez que pasa algo siempre está de vacaciones. Gente, buena semana.